Hoy estamos en una situación, una llamada pandemia. La pandemia hace referencia a que hay una afectación en todo el mundo. Esta afectación está dada por un virus. Este virus es llamado el virus corona, o se lo llama fácilmente el coronavirus. Precisamente la palabra COVID o la palabra COVID-19 hace referencia a eso. COVID a coronavirus, y COVID-19 hace referencia a la enfermedad producida por el virus corona o el virus coronavirus, ¿sí? En sí estamos tratando con una enfermedad viral, ¿sí? Tuvo un origen en un país, se extendió a todo el mundo, y en Colombia hoy esa enfermedad se está viviendo. La enfermedad básicamente se trata de síntomas respiratorios, pero hoy tenemos también síntomas digestivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el coronavirus produce una afectación en general, entonces por eso hay una situación de un malestar general, se puede producir fiebre, se puede producir dolor de cabeza, se puede producir algo que llama rinorrea o moquitos, se puede producir dolor de garganta o lo que llama odinofagia, en algunos casos diarrea, en algunos casos algunas manchas en la piel, y algo que es muy llamativo dentro de esta enfermedad es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Hay que tener en cuenta que cuando la enfermedad se hace un poquito más grave, produce dificultad respiratoria, ¿sí? Se llama disnea, o ya el médico, ya cuando se hace hablar del paciente, se lo clasifica de otra manera. La dificultad respiratoria está relacionada antes de que enfrente esta dificultad. Hay una situación de tos, ¿sí? Esta tos en general es una tos seca, es una tos que no es productiva, y esta tos tiene unas características. Entonces el personal de la salud, o en especial los médicos, tienen la posibilidad de valorar todo el cuadro clínico, ¿sí? Y definir cuándo hay posibilidades de que se trate de una infección por coronavirus o se trate de una infección por otra enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? La infección producida por el coronavirus hay que tratar de diferenciarla con la infección producida por otro virus, y de la influenza, o hay que tratar de diferenciarla con otra enfermedad que sea la neumonía, ¿sí? Todo esto es posible de acuerdo al interrogatorio, de acuerdo a una evolución, de acuerdo a una consulta rápida y de acuerdo a una solicitud de exámenes cuando hay necesidad, ¿sí? Entonces, ya guiando todo el tema hacia el coronavirus, hay una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica, voy a decir las letras, ¿sí? No voy a definirla, pero son las letras. En general se le denomina RT-PCR, ¿sí? O se llama hisopado nasofaringeo, ¿sí? Para la toma de esta prueba, ¿sí? O de esta muestra, se utilizan unos instrumentos, y lo hace gente preparada para eso, y se hace en las fosas nasales, ¿sí? Entonces, en resumen, tratamos con el coronavirus, ¿sí? Produce unos síntomas generales, produce unos síntomas más específicos, digamos, la fiebre en general y el malestar general, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, el dolor de garganta, la tos, y en ocasiones la dificultad respiratoria. Pueden haber más signos y síntomas, ¿cierto? Esto es de acuerdo a quién es la persona. Me refiero, ¿es una persona sana o es una persona con una enfermedad de base? ¿Qué son enfermedades de base? Ejemplo, la hipertensión, la diabetes, personas obesas, personas con enfermedades del corazón, personas con enfermedades renales, personas con alteraciones de la inmunidad, personas con alteraciones de la nutrición, personas con historias previas o actuales de cáncer. Hay otras enfermedades también. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo de personas son más susceptibles a que la enfermedad se desarrolle. Además, son más susceptibles de crear o de desarrollar más complicaciones, ¿sí?
Hay que tener en cuenta que hoy en día no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento definido para el manejo de esta enfermedad. Simplemente es tratar de manejar el paciente de una manera sintomática. ¿Qué quiero decirles? Más o menos, no son números exactos, más o menos el 90% de los pacientes desarrollan la enfermedad y se cura en casa, ¿cierto? El 10% restante, de ese 10%, más o menos el 7% se debe hospitalizar. El restante, o sea, 3%, son pacientes que pueden llegar a la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Para su manejo. Entonces, por eso hoy en Colombia y en el mundo se habla tanto de las unidades de cuidado intensivo, porque es que en la medida que ha transcurrido el tiempo y en la medida que ha transcurrido el conocimiento de esta enfermedad, en la medida que hay más casos, se han aumentado las necesidades de cama de unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Entonces, cuando se llega a la unidad de cuidado intensivo es porque se está muy delicado, ¿cierto? Y muchos pacientes, o en general hoy decimos que prácticamente el que llega en cuidado intensivo es para que sea intubado. ¿Qué quiere decir intubado? Son personas, es un momento en el que el paciente debe sedarse y debe ser intubado, o sea, es una forma de colocarle un tubo para que pueda respirar y por el cual se le coloca oxígeno. Entonces, más o menos, esto es en términos generales la enfermedad, ¿cierto? No es lo único, hay muchas cosas más, porque igual hay que hablar en términos médicos, pero la locución de hoy prácticamente es para que la gente la entienda. Ojalá que lo que se haya dicho aquí sea claro. Bueno, es importante tener claridad y ser conscientes que la enfermedad está establecida, que el virus ya está en todo el mundo, que el virus prácticamente ya llegó para quedarse, ¿cierto? No sabemos hasta cuándo vamos a tener la presencia de este virus. ¿Qué es lo importante? Es procurar asumir y tener conductas, ¿sí?, que lleven a que no nos infectemos, ¿cierto? O no nos infecte la comunidad. Es importante el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, ¿sí? Y el aviso oportuno cuando tengan signos o síntomas de la enfermedad. ¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento social no debe estar necesariamente lejos de los demás, sino quedarse en casa, ¿cierto? Es que es importante quedarse en casa. El distanciamiento social es solo salir de casa para cosas estrictamente necesarias, ¿sí? Procurar siempre quedarse en casa. El uso del tapaboca debe ser continuo, es continuo el tapaboca, ¿sí? Ojalá todos usáramos tapaboca, pero es que el tapaboca no es solamente decir taparse la boca, es cubrir también la nariz, permanecer con la nariz y la boca cubierta, ¿cierto? El lavado de manos, ojalá que el lavado de manos sea con, digamos, cuando uno asiste a una institución, ejemplo a la IPS, ejemplo al hospital, pues lavarse las manos y utilizar algún jabón, ¿cierto? En algunos sitios se utiliza alcohol, ¿sí? Entonces eso es importante. Y pues después del lavado de manos, el secado de manos. Y eso tiene que ser frecuente. En lo posible, cuando uno entra a negocios, también lavarse las manos. Y el aviso oportuno, pues igual avisar de manera oportuna a la IPS, a la S, se puede avisar a los organismos de socorro, se puede avisar a la EPS, ¿cierto? El ministerio también tiene algunos números para que se les pueda llamar cuando hay dudas sobre esto, sobre esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante? Hoy, más importante que cualquier otra cosa, es las medidas de bioprotección, que son las que acabo de decir. Las repito, y siempre vamos a hacer énfasis en eso. Distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, el aviso oportuno. Pero hay algo más importante, algo que poco se dice, pero que es importante que lo tengan en cuenta.
es el comportamiento en general de la gente. No consumir bebidas alcohólicas, no formar o asistir a aglomeraciones. No estamos en época, aunque estamos en época, dirá la gente que sí, pero no estamos en momentos de hacer fiestas, de hacer reuniones masivas, de ir a cenas, de ir a banquetes, de ir a bazares, ¿sí? De ir a reuniones. En lo posible, todas las cosas que se hagan en la vida se hagan en la casa y con la familia solamente, con el entorno. El entorno, ¿quién es? Pues las personas que viven en la casa. Entonces, se dan cuenta, más importante que las medidas de bioseguridad, porque hay que tenerla en cuenta, es el comportamiento en general de la gente en la casa y en la comunidad. Bueno, si hay sospechas de que tengo o que alguien tiene la enfermedad, entonces, si yo considero que tengo las posibilidades, los signos o síntomas de la enfermedad, uno, o asistir a la IPS o a la ES, pero es mejor en lo posible, realizar una teleconsulta, ¿cierto? Hacer contacto con la IPS, con la ES, cuando estamos hablando del municipio. Si yo considero que hay una persona con sospecha o con el cuadro clínico de la enfermedad, debo en lo posible pues hablar con esa persona para que también sea atendida, sea valorada, ¿sí? Tratar de que las cosas no se demoren, sino avisar, ¿cierto? Hoy en día tengan en cuenta que en la IPS, repito, en la ES, repito, se tienen números de contacto, ¿cierto? Y esto lo pueden conseguir en su respectivo sitio de atención. Tengan en cuenta que lo importante es avisar. ¿Qué pasa? Si yo sospecho que tengo la enfermedad o que otra persona tiene, pues debo quedarme en la casa. Debo usar tapabocas. Debo lavar las manos. En lo posible, póngale cuidado, debo aislarme y permanecer en la casa. Debo tener unos cuidados especiales. ¿Qué son cuidados especiales? Prácticamente estar en una habitación solo, ¿sí? Prácticamente que se me ayude con la alimentación, ¿cierto? Y que nadie, que en lo posible nadie tenga contacto con la persona enferma o con la que tiene posibilidades de la enfermedad. En este momento en el municipio de Páez, si uno se compara con el nivel nacional y con otros municipios, pues son pocos los casos, ¿sí? Hay casos activos, que son muy pocos, ¿cierto? Y la idea es que, si vamos a hablar, hay casos, en el municipio pues hay casos sospechosos, hay casos positivos y hay casos relacionados o hay casos de mortalidad relacionados con el coronavirus. Entonces, esto nos hace pensar que no debemos bajar la guardia, que debemos continuar con las medidas de bioseguridad. Hablando ya de la comunidad, se le pide a la comunidad no formar aglomeraciones, asistir y salir solamente a las cosas necesarias, bien sea en el pueblo o en las veredas, ¿sí? Conservar y mantener las medidas de bioseguridad, repito, uso de tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento social y avisar si hay algún signo o síntoma. Pero algo muy importante, algo que sí quiero recalcar, en lo posible no se utilicen o consuman bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, se mejora la nutrición. Esto hace referencia a mantener un horario en el desayuno, mantener un horario en el almuerzo, mantener un horario en la cena. Siempre utilizar agua potable. Si no tenemos agua potable, agua hervida, o sea, ojalá previamente filtrada y hervida, ¿sí? Y mantener, como les digo, siempre conservar una línea en la nutrición.
muchas verduras, muchas frutas. Disminuir el consumo de alimentos enlatados. Por ejemplo, sardinas, atunes, bebidas como las gaseosas, ojalá no se consuman, ¿sí? Ni chitos, ni chicles, ni algo que la gente llama mecato. Si hay alguien enfermo en la comunidad, en la casa, avisar, ¿sí? Es importante a los pacientes hipertensos, diabéticos o con otras enfermedades crónicas, a estas personas se les debe facilitar o la teleconsulta o la consulta y la toma de laboratorios de acuerdo a la periodicidad que tenga programada y que tengan al día los medicamentos para que se encuentren estables.